Buen día. Bienvenidos a Educa y Crea, el podcast que explora las innovaciones en la educación. Hoy nos adentramos en un aspecto fascinante del aprendizaje como lo es la inteligencia corporal kinestésica. Este episodio está dirigido a docentes, padres, estudiantes y a todos aquellos interesados en comprender y optimizar el proceso educativo para cada perfil de aprendizaje. Hoy nos acompañan 4 expertos en educación que compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias. Ellos son la doctora Linda Brochero, Egis Cáliz, Camilo Baena, Liliana Aguilar. Bienvenidos a su podcast Educa y Crea. Entremos en materia. Comencemos con el contexto histórico, doctora Linda. ¿Podría contarnos brevemente cómo la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner revolucionó nuestra comprensión de la inteligencia? Claro que sí, la teoría de Gardner fue una teoría que desafió la visión tradicional predominante psicométrica de la inteligencia como una capacidad única y general. Mediante pruebas de cociente intelectual, esta investigación abarcó diversos campos como la neuropsicología, la ciencia cognitiva y la antropología. Por otra parte, Gardner propuso la existencia de múltiples inteligencias, donde cada una de ellas tiene su propia fortaleza y trayectoria en su desarrollo. Por otra parte, todo este cambio revolucionario lo que hizo fue enfatizar esa forma de que cada uno tenía su forma de pensar diferente y que podía destacarse o sobresalir en diferentes ámbitos. Esto a la vez facilitó el camino en el enfoque educativo más inclusivo y diferenciado. Interesante lo que nos dice, doctora Linda. Doctora Egis, nos gustaría escuchar una definición clara de lo que es la inteligencia corporal kinestésica. ¿Qué la distingue de otras inteligencias y cuáles son sus características principales? Bueno, es la capacidad de usar el cuerpo para aprender, resolver problemas y expresar ideas. Básicamente se diferencia de las otras inteligencias como la lingüística, que es la habilidad con las palabras, o también de la lógica matemática, que es el razonamiento lógico y numérico. Esta inteligencia se centra en la experiencia física directa. Realmente las personas con esta inteligencia predominante aprenden haciendo, experimentando y moviéndose. Se destacan en actividades como el teatro, como las artes marciales, como la cultura o la carpintería, o cualquier otra actividad que requiera coordinación, destreza manual y control corporal preciso. No se trata solo de una habilidad física, sino de una comprensión inteligente del movimiento y de su potencial para la cognición. Escuchamos y aprendemos. Doctor Camilo, ¿por qué se considera la inteligencia corporal kinestésica una teoría de aprendizaje y no solo una capacidad? ¿Qué implicaciones tiene esto para la práctica educativa? Bueno, es crucial diferenciar entre la capacidad corporal kinestésica y entre la inteligencia corporal kinestésica. La capacidad corporal kinestésica trata de la habilidad física, mientras que la inteligencia corporal kinestésica trata de usar esa habilidad física para guardar la información y construir el aprendizaje como tal. Como teoría del aprendizaje, esta inteligencia nos dice que las personas con ella aprenden de manera más rápida al experimentar los sucesos como tal. O sea, aprenden más rápido haciendo. Se les hace más fácil guardar la información si están interactuando de manera directa con ella. El diseño curricular debe integrarse proyectos, juegos, actividades en los que los chicos aprendan de una manera práctica, no tanto centrándose en la teoría, sino en hacer que ellos guarden de manera interactiva eso que les están enseñando. Buen punto, doctor Camilo, gracias. Liliana, ¿cómo podemos aplicar concretamente la inteligencia corporal kinestésica en el aula? ¿Qué estrategias didácticas recomendarías? ¿Y cómo podemos identificar a los estudiantes que aprenden mejor a través del movimiento? Identificar a los estudiantes con inteligencia corporal kinestésica predominante, lo que es observaciones cuidadosamente. Aprender por lo que
lo que es manipular objetos, cuidadosamente, lo que son las actividades de prácticas, expresándose por movimientos, estrategias didácticas, afectivas, en la parte de lo que es científica. Vemos también donde puede lo que es manipular materiales como lo que son de construcciones de modelos, maquetas, robots, juegos de reloj, artes manuales, dibujos, pinturas, atenciones del lenguaje corporal y su nivel de energía. Muchas gracias. Gracias, doctora Lili. Doctora Linda, ¿cómo se integra la inteligencia corporal kinestésica en otras teorías de aprendizaje y qué críticas ha recibido la teoría de las inteligencias múltiples y cómo podemos abordarlas? Claro que sí. La inteligencia corporal kinestésica se integra perfectamente con otra teoría. También está el constructivismo, por ejemplo, que enfatiza la construcción activa del conocimiento a través de la experiencia, algo que es muy fundamental, en este tipo de inteligencia. También se encuentra la neuroeducación, que es la que estudia todos los procesos cerebrales en el aprendizaje, confirmándonos la importancia que tiene el movimiento y la actividad física para poder consolidar la memoria y el aprendizaje significativo. Por esa parte, la crítica que ha pasado en esta teoría, como la inteligencia múltiple, han sido muchas críticas, por lo que ha habido falta de evidencia empírica definitiva de la independencia total de cada inteligencia. Pero no podemos negar el valor pedagógico que ha causado esta teoría. Sin embargo, la práctica nos muestra cómo atender todos esos diferentes estilos de aprendizaje, incluyendo el kinestésico, mejorando significativamente el rendimiento y la inclusión. Gracias, doctora Linda. Hemos explorado a fondo la inteligencia corporal kinestésica y ahora queremos que la doctora X nos haga un resumen. Bueno, la inteligencia kinestésica se distingue entre otras inteligencias por su énfasis en la experiencia física y el movimiento como herramientas principales para el aprendizaje, ¿sí? Aquí los alumnos aprenden mediante el movimiento. Mientras que un estudiante con inteligencia lingüística puede aprender, digamos, leyendo o escuchando canciones o escuchando el relato, los estudiantes con inteligencia corporal kinestésica necesitan hacer para poder aprender, o sea, necesitan llevarlo más a la parte práctica, ¿cierto? Piensen ustedes entre la diferencia de saber sobre cómo funciona un motor y tener que desarmarlo para poder entender su funcionamiento. Así es que aprenden estas personas que poseen esta inteligencia. Para este último, la experiencia física es fundamental. Ejemplos concretos de cómo se manifiesta esta inteligencia en el aula pueden ser con la facilidad para realizar actividades, ya sea manuales, con destrezas en el deporte o en el arte, en la danza, la capacidad de expresar ideas a través del teatro o la habilidad para resolver problemas utilizando movimientos o la manipulación de objetos. Es bastante interesante esta inteligencia. En la práctica educativa, esto implica aprender oportunamente de manera activa en el movimiento, ¿cierto? Y la interacción física con el material de aprendizaje. Es aquí el alumno es con el objeto, interacción directa. Ok, gracias, doctora X. Con mucho gusto. Y seguimos aquí en medio de expertos. ¿Alguien más dice algo? Claro, sí, Cintia. Quiero aportar algo sobre la parte educativa, donde los docentes deben valorar este tipo de inteligencia y estos estudiantes se sientan incluidos y motivados en esta clase de práctica. Sí, y es que es importante que los profesores hagan una lectura de su grupo como tal, de identificar cuáles son esas inteligencias que poseen sus alumnos para crear estrategias lúdico-pedagógicas que los ayuden a tener un aprendizaje significativo. Pienso que mediante la observación el profesor debe de hacer estas actividades. Un ejemplo de cómo podríamos integrar estas actividades a la parte educativa sería, por ejemplo, en el ámbito de lengua castellana, cuando una persona con esta inteligencia aprende más rápido haciendo una obra de teatro, tal vez la historia, si no hace la obra de teatro, no se la aprendería tan rápido, pero a él interactuar con el personaje, tener que decir sus guiones y esas cosas,
lo hace identificarse más con ese personaje y la obra se le queda mejor grabada a que si solo la leyera o solo se la explicaran por encimita. A todos muchas gracias. Apreciamos esa información que hoy han traído al podcast Educa y Crea. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a reflexionar sobre cómo pueden integrar estas estrategias en sus propias prácticas educativas. Compártenos tus experiencias y reflexiones en nuestras redes sociales usando hashtags Educa y Crea Kinestesia. ¿Qué estrategias has utilizado para integrar la inteligencia corporal kinestésica en tu aula? Bye bye.